Nuestra UCI, nuestra unidad está integrada en nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital con una media el año pasado de 300 camas abiertas, aunque tiene alguna cama más que se irán abriendo paulatinamente. La unidad de cuidados intensivos tiene 12 camas y en esas 12 camas atendemos alrededor de 500 pacientes desde que se abrió la unidad hace ahora 4 años. 500 pacientes es una UCI polivalente. Polivalente significa que atendemos a pacientes tanto médicos como quirúrgicos como coronarios. Habitualmente los médicos y los quirúrgicos la proporción es muy similar, cerca del 35% cada uno, y los pacientes coronarios rondan el 20 y pocos por ciento, y el resto de los pacientes pues son pacientes traumáticos, otro tipo de pacientes. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos somos 8 médicos, somos 29 enfermeras y somos 19 auxiliares. Un poco recorriendo el mapa de aplicaciones, todo lo que sería la parte de gestión de pacientes, lo que se conoce vulgarmente como el GIS, así como la estación clínica de enfermería, están basadas en una aplicación que es entorno web, desarrollada en Java, con Oracle, y sobre esa aplicación, a través de un motor de integración, se relacionan todas las departamentales del hospital. Aproximadamente están cubiertas en el 90% de todas las especialidades del hospital, están cubiertas por una aplicación informática departamental y todas, absolutamente todas, están integradas con este caso lo que sería el GIS o la estación clínica asistencial, tanto de médica como de enfermería. Podemos comentar, por ejemplo, así como relevantes, por ejemplo, la parte de BIOS, de que todas las modalidades son digitales, incluidas las que tenemos en nuestro centro de especialidades. Los laboratorios también están completamente informatizados, desde los analizadores hasta que llega el sistema de información. Tenemos también PAISIS, que es quizás la más novedosa y la que utiliza un mayor nivel de integración con la parte de electromedicina. Pero vamos, también tenemos otras aplicaciones como anatomía patológica, las de análisis de malformaciones fetales, tenemos la de control y monitorización fetal, tenemos la de asistencia al parto, tenemos las de endoscopias que permiten también la edición y tratamiento de vídeo. Todos los componentes y resultados de las pruebas de esas departamentales se integran desde la estación clínica, de manera que un médico cuando entra en su herramienta de trabajo, que sería ese GIS, solamente con que tenga alineado el paciente es capaz de acceder a todos los procesos clínicos abiertos en el hospital y en los centros de salud y disponer de esas pruebas. No solamente en el hospital, sino también todos los médicos y enfermeras que trabajan en nuestro centro de especialidades, y lo que es muy importante, es el primer hospital de la Comunidad de Madrid que permite acceder al sistema informático del hospital a todos los centros de primaria que son del área de salud que nos corresponde. Pueden consultar tanto para hacer citas como hacer peticiones de pruebas y consultar todas las pruebas diagnósticas en formato digital que se producen aquí en el hospital. El sistema lleva funcionando desde junio del 2004. La UCI quizá un poquito antes, pero poquito vamos. Desde marzo a junio tuvimos pacientes, pero de forma muy esporádica, porque el hospital abrió la urgencia el 22 de junio y mientras tanto de marzo a junio hubo pacientes sueltos, poca cosa. Sí, desde el principio. El proyecto nace con el hospital. El hospital se concibió en el año 2003 como un hospital sin papeles desde su origen. Nosotros empezamos a trabajar, los jefes, en el hospital en septiembre del año 2003. El hospital en aquel entonces ya tenía el GIS, el sistema informático general del hospital ya lo tenía comprado y ya se estaba configurando, y después en los primeros meses pues uno de los planteamientos era la necesidad de adquirir un sistema propio para la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Pues porque las unidades de cuidados intensivos son especiales dentro del hospital. Nosotros tenemos una tecnología habitualmente muy avanzada, gran cantidad de dispositivos, de aparatos que necesitan un tratamiento especial, que son los que nos dan toda la información de cómo está el paciente y necesitan un procesamiento informático especial. Se necesitaba algo más que el programa del hospital. Nuestra medicación, nuestras prescripciones, nuestros tratamientos son muy complejos, llenos de medicamentos, y eso también requiere una gestión especial. Y por lo tanto el hospital en aquel entonces decidió que había que comprar, que había que dotar a la UCI con un sistema específico para la gestión de la información en cuidados intensivos.
Entonces, bueno, pues hizo el concurso público al que accedieron diferentes proveedores de software y nosotros, pues bueno, pues se evaluó conforme se resuelven todos los concursos públicos, y por la parte técnica, pues evaluamos todas las prestaciones que nos ofrecía PAISYS y las prestaciones que nos ofrecían los diferentes software que se presentaron, y la decisión final pues fue la adquisición del programa Critical Care Manager de PAISYS, que es el que instalamos en los meses siguientes. El proceso de configuración e instalación fue un proceso no complejo, pero sí largo. Además, recomendablemente largo. Es bueno que sea largo, porque cuanto más tiempo dedicas a la configuración, el resultado que obtienes es mejor. La configuración la hizo, pues, por una parte desde el punto de vista clínico, pues los médicos y enfermeras que trabajaban y trabajamos en la unidad, y por la parte técnica, pues estuvieron por una parte técnicos del hospital, del servicio de informática del hospital, y técnicos de PAISYS, que todos en conjunto pues configuramos la parte técnica y la parte clínica de la aplicación. El sistema de información lo que hace es pues un sistema de información global que nos sirve para todo el funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos. Por una parte, coge datos de todos los aparatos. Las unidades de cuidados intensivos y esta unidad de cuidados intensivos son unidades muy tecnificadas, probablemente con la mayor carga de tecnología en todo el hospital, y tenemos muchos aparatos y muchos dispositivos para controlar las funciones vitales del enfermo, e incluso para suplir algunas de las funciones vitales del enfermo. Entonces, todos esos datos vienen de los diferentes aparatos y el sistema los captura y los integra dentro de tablas y dentro de gráficas que nosotros configuramos. Esa es una de las partes importantes del sistema. Y otra parte importante del sistema es la prescripción electrónica. La prescripción electrónica es una garantía de seguridad, o de más seguridad en la prescripción de medicamentos a los pacientes. PAISYS cuenta con un sistema de prescripción electrónica. Nosotros, los médicos, ponemos ahí nuestras órdenes médicas, los medicamentos, los sueros, las medicinas que damos a los pacientes, y la enfermería lo ve ahí, lo valida ahí y se lo pone a los pacientes. También otra parte importante del sistema es la posibilidad, pues nosotros, de toda la información que recibimos, verla, y con eso es con lo que vamos a hacer, y viendo al paciente, pues vamos a hacer los comentarios de los pacientes y poner los tratamientos. La posibilidad de tener toda esa información reunida y sobre todo organizada en un sistema informático. Y probablemente el tercer o cuarto punto que destacaría dentro de lo que es un sistema de gestión de la información en cuidados intensivos es la capacidad que tiene de relacionarse con otros sistemas del hospital. El sistema en el hospital es un sistema para la UCI, y la UCI no es un sitio aislado dentro del hospital, sino es un sitio que se relaciona con el resto de los departamentos. PAISYS tiene la posibilidad de relacionarse, de integrarse con las diferentes aplicaciones del hospital, pues para formar un todo, y para que nosotros, los médicos y las enfermeras, tengamos a nuestra disposición toda la información. PAISYS se relaciona pues con el GIS del hospital, se relaciona con el sistema de rayos, se relaciona con el sistema de laboratorio, y se relaciona con todas las diferentes departamentales que tiene el hospital. ¿Por qué nos decimos por PAISYS? Pues por varias razones. Uno, la seguridad de un sistema implantado en todo el mundo, con muchos años de desarrollo y con, bueno, pues lo que nos parecía a nosotros una base sólida. Eso fue un punto muy importante, el fiarnos en una empresa consolidada. Dos, el conocer, bueno, pues nosotros cuando evaluamos los productos, pues vimos que PAISYS no solo era una empresa consolidada, sino una empresa con futuro. O sea, cuando te enseñan y te cuentan los planes de futuros, ves que no solo hay un programa detrás, sino un proyecto de desarrollo en los años siguientes, con lo cual, bueno, pues eso es otra cosa que también nos hizo volcarnos por PAISYS. Y luego, ya desde el punto de vista técnico, en cuanto a cosas que nosotros podíamos ver como médicos, pues bueno, lo veíamos por una parte que se conectaba a todos los aparatos que nosotros teníamos o íbamos a tener en la unidad de cuidados intensivos, con lo cual era muy importante el que se volcase directamente la información, y vimos que era un sistema cómodo, fácil de aprender, en entorno Windows, evidentemente, y que era fácil de aprender, que bueno, además era intuitivo, podíamos ver pues de forma intuitivamente cómo se hace la historia, cómo se prescribe. Vimos que era un sistema fácil.
La administración de los medicamentos, probablemente los errores que se cometen dentro de la sanidad y dentro de las UCIs, los más frecuentes, los grupos más frecuentes son en la administración de medicamentos. Y una de las partes importantes dentro de esa administración es en la prescripción y en la transcripción. O sea, muchas veces cuando escribes a mano, que estés escribiendo y que te entiendan lo que estás poniendo. Eso, por ejemplo, con PAISIS, por ejemplo, desaparecen esos errores. O sea, prescribes medicamentos que los coges de la base de datos de PAISIS, que no hay posibilidad de entenderlos mal y que la transcripción de esos medicamentos la enfermera los entiende perfectamente porque no hay letras raras ni nada raro. Están dentro de la base de datos y se ven perfectamente. Nosotros tuvimos la suerte de contar con un periodo de formación aceptablemente largo. O más que aceptablemente largo, no demasiado corto, otra forma de verlo. Tuvimos 3 meses para configurar y formar. Probablemente sea un tiempo no excesivamente largo, pero no está mal. En esos 3 meses configuramos todo el sistema y luego se formaron lo que en PAISIS se llaman superusuarios, que son usuarios que saben más del sistema, que son capaces de hacer modificaciones en la configuración y que son capaces de mantener vivo el sistema. Y esos superusuarios más formaron también a todos los usuarios, a todo el personal que he dicho que forma parte de la unidad. Nosotros subimos, pues por lo menos de formación, yo creo que entre 4 y 6 semanas. Entre 4 y 6 semanas para seguridad, para formación, y eso es un tiempo aceptable. Es inmejorable. Además, aunque al principio existe el error de creer que la informática te va a costar más tiempo, en realidad no cuesta más tiempo, terminas ahorrando tiempo de enfermería que dedicas más a los cuidados. Al principio puedes invertir un poquito más de tiempo hasta que controlas el sistema, pero una vez que lo has controlado es ahorro y sobre todo es futuro para enfermería. Es relativamente sencillo, es muy sencillo. El programa es muy sencillo de aprender y para enfermería se coge pronto el manejo. Se notan mucho las nuevas generaciones de los que no son tantos, pero las nuevas generaciones no tienen ningún problema en absoluto. De hecho, hay una de las grandes partes que son de los alumnos de enfermería que acuden al hospital. Hay gran parte de los alumnos que yo creo que se quedan en el hospital porque está informatizado. Prefieren quedarse en este hospital que irse a otros a trabajar. Y luego los demás nos hemos incorporado rápidamente. En cuanto llevas una semana con el sistema, a la semana, no digo que lo controles perfectamente, pero lo dominas como para trabajar con él sin problemas. Esta es la pantalla de entrada del paciente y aquí con esta pantalla trabajamos en PAISIS, en todos los datos que coge PAISIS de los diferentes dispositivos y además tenemos la conexión con las diferentes aplicaciones del hospital. Este primer icono es la conexión con el sistema de información hospitalario, con toda la historia clínica que el paciente tiene en el hospital. Este segundo icono nos conecta al laboratorio. PAISIS, la conexión al laboratorio es de 2 formas. Por una parte, todos los datos del laboratorio se vuelcan directamente sobre PAISIS y aquí aparecen ordenados y tabulados, y por otra parte podemos acceder también al sistema de información del laboratorio que en formato página web nos muestra todos los datos que se van realizando el paciente. Y la tercera conexión es la conexión con la radiología. Nosotros tenemos acceso a la radiología de forma directa, podemos ver las radiografías de este paciente, pues todas las radiografías que ha tenido durante este ingreso o los ingresos o todos los ingresos que ha tenido en el hospital. Estas son nuestras 3 principales conexiones con las departamentales que más utilizamos. Hay otras departamentales en el hospital a las cuales también se puede acceder, pero bueno, por su menor frecuencia pues no he tenido un acceso directo como lo tienen estas 3. Mira, lo primero que tengo que contaros es que todo el acceso al sistema informatizado está bloqueado y accedemos por una clave, de manera que todo lo que yo haga a partir de ahora que accedo con mi clave queda registrado automáticamente de que soy yo la que lo ha hecho. Tanto yo como cualquier otro usuario. Entonces accedemos a una gráfica del paciente en el que están todos los datos y moviéndome a lo largo de la pantalla voy a conseguir una serie de datos u otros. Tenemos aquí una serie de carpetas que están clasificadas según las necesidades de lo que vayamos a utilizar. Para las enfermeras la más importante quizás sea la de hemodinámica, que tenemos 2 tipos, con invasiva y con presiones invasivas y no invasivas, y aquí todos los datos que están en el monitor se me vuelcan automáticamente cada hora al sistema informático. Yo no tengo que introducirlos. Tengo que introducir solo la temperatura si es que no la tengo monitorizada, que sería una opción pero que la usamos poco. Tengo que introducir las glucemias cuando las realizo
y tengo que introducir datos pues de nivel respiratorio, si por ejemplo tengo gafas nasales o mascarillas, cualquier dato que yo introduzca poniéndome sobre la casilla correspondiente me va a salir un campo en blanco en el que tengo que introducir los datos que quiera y luego pues le doy al enter y se queda grabado. Y luego la otra carpeta que usamos muchísimo son la de las medicaciones, que tiene un aspecto muy importante, y es que para la seguridad del paciente, cuando me meto sobre la medicación que tengo que poner, me viene tanto la dosis como la dilución. Entonces eso a nivel de administración de fármacos para enfermería es muy importante. También viene incluso la duración o el tiempo en el que lo tengo que administrar, que son precauciones universales de según qué fármacos para evitar pues errores en la medicación o reacciones alérgicas. Y luego lo otro son los fluidos, que es otra hoja en el que yo tengo todos los fluidos que se le están introduciendo al paciente, tengo los mililitros horas porque nosotros los introducimos por bombas de perfusión, que me lo indica, y también tengo todo el balance que nosotros hemos ido apuntando habitualmente poco a poco en la medicación y que teníamos que introducir, ahora se hace automáticamente. Cada vez que pongo un fármaco, como ya viene en qué cantidad lo tengo que diluir, automáticamente entra la dilución. Con lo cual el balance, que yo lo único que introduzco para hacer el balance por turno es la diuresis horaria. Y luego ya sale el balance normal. Y la otra carpeta que es nuestra y de enfermería son los cuidados. Los cuidados de enfermería son muy importantes y los tenemos agrupados, y cada vez que hacemos un cuidado queda totalmente registrado. Entonces se registra muchísimo más en enfermería con un sistema informatizado que cuando no tiene sistema informatizado. De hecho, además, estos registros son mucho más extensos y los prescribimos. Existe la prescripción de enfermería, que antiguamente eso era impensable. Entonces, cada vez que hay un paciente, yo lo que hago es prescribir los cuidados según los protocolos que se hacen, y entonces mis compañeros y yo seguimos los mismos cuidados, los mismos protocolos y la misma continuidad de los cuidados, que es lo que tanto perseguíamos. Una vez que hemos elegido un medicamento de forma automática, la forma, la vía, la presentación, si tiene que estar diluido o no tiene que estar diluido, lo aparece de forma automática, con lo cual aquí desaparecen los errores de la transcripción cuanto menos y de la prescripción prácticamente también todos. Además, podemos darle un horario que por ejemplo para este medicamento está estipulado una vez al día, que ya está puesto, que tocaría a las 14 horas, pero que le puedes dar, tienes pues dependiendo del medicamento, pues tienes un montón de intervalos a los cuales tú puedes dar el medicamento, y luego pues ya confirmarías el medicamento y el medicamento aparecería en la pantalla de medicación. La pantalla de medicación, los medicamentos nuevos van a aparecer en rojo, de tal forma que la enfermera siempre sabe qué medicamentos tiene que poner. Cuando llega la hora, porque aparece este icono que se pone en rojo, que son tareas pendientes, y si no, pues porque sabe que aquí, que a las 19 horas toca estas medicaciones y a las 20 horas toca estas otras medicaciones. Entonces, de esta forma la enfermera, cuando llegue a su momento, pica, lo confirma y aparecerá el medicamento como puesto, apareciendo ahí la dosis que se le ha puesto al paciente. Este es el sistema de prescripción electrónica, que es un sistema más seguro a la hora de prescribir y preparar y administrar los medicamentos. Dentro de nuestras conexiones, como comentaba, pues una de ellas, las tres más importantes, son la historia del hospital, la historia general, el laboratorio y la radiología. Tenemos acceso directo a la radiología, y la radiología, pues bueno, a través de ese icono nos conectamos con los RIS y los PAC de radiología y podemos ver todas las radiologías de esta paciente. Ahí tenemos todas las pruebas que se le han hecho y bueno, pues podemos elegir la última que se le ha hecho, que le ha hecho la última radiografía que se hizo antes de ayer, que se hizo aquí en la unidad, pues aquí la tenemos y la radiografía la podemos ver, y no solo la podemos ver, sino además podemos tratar la imagen, pues o agrandarla, achicarla, oscurecerla o aclararla o desplazarla. Tenemos opción a, bueno, pues a varias utilidades dentro de lo que es el programa de radiología. Bueno, pues sí, además no solo eso, porque es eso y sobre todo tener la disponibilidad de todas las radiografías que les han hecho a la paciente. Puedes comparar la de ayer con la de antes de ayer, o con la del ingreso, o con la del día que tú quieras, para ver la evolución. Esta es una ventaja muy grande. El laboratorio, como os comentaba, bueno, tenemos dos formas de verlo: o verlo directamente en nuestro programa, porque los datos se vuelcan directamente sobre PAISIS y lo tenemos en estas tablas.
que además no lo ordena por familias. Si yo quiero ver los resultados de la coagulación, pues los tengo aquí, pero tengo todos los resultados de la coagulación del ingreso, con lo cual puedo comparar cómo han ido evolucionando, o todos los resultados del hemograma, o todos los resultados de una bioquímica urgente que se pide. Y los podemos ver de esta forma, o los podemos ver también directamente a través de la página web del laboratorio. Nosotros accedemos y tenemos todos los datos de esta paciente. Esto está volcado en PAESIS, lo podemos ver de una forma directamente en PAESIS o directamente en Servolab. Tenemos aquí 3 iconos que son muy importantes para nosotros. En la parte superior, estos, a ver que me voy a... que en cuando tengo este icono encendido, me indica todas las tareas pendientes que me quedan por hacer. Entonces, hay veces que yo no tengo que estar pensando desde primera hora la medicación que tenía a las 12, que antes lo prescribías o te lo pasabas a una hoja, sino que cuando llegan las 12 se me ilumina este simbolito y ya sé que tengo tareas pendientes. Poniéndome encima de él me dice exactamente qué, tanto si es una medicación como si es un cuidado, como si es hacer una escala o una valoración. Todo lo que esté prescrito que no haya hecho, existe este recordatorio. Entonces este icono te hace que evites no realizar una serie de cosas importantes. Y este es un icono que, para evitar los fallos que puedan existir de comunicación a través del sistema informático, cada vez que el médico prescribe algo que no esté ya realizado, que no lo estemos haciendo, pues se enciende, de manera que yo tengo que dar a este icono para que se volque en el sistema y darme por enterada de lo que han prescrito. Y estos son de datos de laboratorio, cuando existen datos de laboratorio o demográficos de nuevos, una cama, petición de cama, cualquier cosa de los datos. Entonces, por ejemplo, cada vez que haces una cosa, ¿ves? Te sale qué has hecho y queda grabado quién lo ha hecho la anterior vez. Le doy a aceptar si lo he hecho y entonces ya me sale una validación. Todo en cambios posturales, en movilidad del paciente, en curas. Y luego lo otro que hacemos mucho son las técnicas. Las técnicas que hace enfermería las registra enfermería, las técnicas que hacen los médicos las registran los médicos, pero yo tengo acceso a saber todas las técnicas del paciente con un clic, qué es, cuándo se han puesto y cómo se encuentran. Estas son las técnicas, tengo todo lo del paciente puesto, las vías, el catéter arterial, las vías centrales, con lo cual permite un seguimiento del paciente y de todas las técnicas que ha tenido. Y luego tenemos otra hoja que son las valoraciones que registramos los enfermeros, que es cada vez que curas, por ejemplo, existe una valoración de la vía central o una valoración hemodinámica o demás. Con lo cual, todos mis compañeros con un clic tienen las valoraciones no solo de la previa, sino las anteriores. Yo puedo irme a querer ver qué valoración hizo mi compañero ayer por la noche. Entonces igual, vengo aquí, quiero ver cómo estaba la conciencia de este señor ayer por la noche, me puedo ir instantáneamente. Pues mira, ahora estamos en el control de enfermería, entonces es muy importante que además de un monitor y un ordenador a pie de cama, tengamos dentro del control de enfermería varios monitores, porque desde estos monitores lo que tenemos es acceso a todos los pacientes, no a uno solo. En cada voz tenemos acceso al ordenador y a la gráfica de ese paciente, pero desde aquí hay un iconito que es este, en el que accedo a cualquiera de todos los pacientes, con lo cual yo a la hora de escribir las notas de enfermería o revisar tratamientos puedo hacerlo desde el control, no necesito estar ahí. Y además esto me permite estar continuamente observando todas las gráficas de los pacientes. Pues hemos reducido muchísimo los riesgos. Evidentemente sigue habiendo la administración de fármacos que está en el error humano, pero hemos quitado desde los riesgos asociados a la prescripción. Los médicos prescribían en su lenguaje, que es su letra. Y nosotros además no solo teníamos que saber interpretar eso, sino que encima lo pasábamos a mano, a otras hojas. En esa transcripción cabía la posibilidad del error. En estos no hay esa posibilidad, con lo cual los errores han bajado mucho. Y la amplitud de información en cuanto a cómo se pone la medicación y el intervalo de tiempo en el que lo tienes que poner ha quitado también muchos errores. Entonces, en eso hemos reducido muchos riesgos. En general hemos reducido riesgos y ha aumentado la seguridad del paciente en gran medida, tanto en eso como en los cuidados.
La continuidad, por ejemplo, a la hora de cuidar una herida quirúrgica, la información de que tus compañeros y tú estáis siguiendo el mismo protocolo, que es el que se establece y el que sale por defecto en el sistema informático, es un avance importantísimo para la enfermería. Pues antiguamente todos conocemos, y en la mayoría de los hospitales están las historias clínicas en papel, en la cual pues muchas veces cuesta encontrar la información, incluso cuesta tenerla. No, aquí en la UBI y en el hospital es a golpe de botón. Buscas tu paciente, buscas la información está en el sistema, accedes a ella, la consultas, consulta toda la que quieras de una forma organizada, y eso es una de las grandes ventajas que tienen los sistemas de la información en la sanidad. Y nosotros en la UCI, como comentaba, nuestro sistema está unido al sistema del hospital y por lo tanto podemos acceder a todo lo que hay guardado en los sistemas informáticos del hospital. Y además eso probablemente es una de las grandes ventajas, grandes ventajas que dan los sistemas de la información en la historia clínica electrónica, la posibilidad de disponer de toda la historia del paciente y sobre todo de una forma rápida y de una forma organizada. Pues una innovación total, un cambio de perspectiva, porque el futuro de la enfermería estaba muy coartado, íbamos progresando en cuidados, pero no había manera de evaluarlos. Entonces esto supone que al tener tantos datos registrados a los que enfermería puede acceder con el escaso tiempo que tiene de no cuidados, que en muchos sitios es ninguno, pues ha sido una novedad total. Entonces actualmente estamos empezando a evaluar los cuidados de enfermería. Estamos empezando a investigar, porque es una cosa que tenías que dedicarte únicamente a eso. Y luego la continuidad de los cuidados es muy importante. Tú antes valorabas al paciente, le hacías una serie de cosas, pero el conseguir saber qué le habían hecho tus compañeros hacía 3 días era complicadísimo, porque te suponía ponerte a pasar hojas y registrar un montón de cosas. Y actualmente está a mover el ratón un trocito. Pues la automatización de la UCI supone muchísimo. Y afortunadamente somos de los poquitos que tienen en lo que estamos llamando automatización de la UCI un sistema de gestión de la información en cuidados intensivos. Ahora mismo en España, probablemente en las UCIs que hay en España no lleguen ni al 15% las que tienen un sistema de gestión de la información y un sistema tan completo como puede ser PAISIS, otro similar, menos del 10%. O sea que tenemos la suerte de estar en el grupo de los que están en cabeza, de los que lideran los sistemas de información, de gestión para la información en cuidados intensivos. ¿Y el que supone? Supone muchísimo, como decía hace un momento, porque por una parte la posibilidad de tener acceso a toda la información del paciente y tenerla de forma organizada para nosotros es fundamental. Poder, después de haber visto al paciente, haber estado con el paciente, haberle explorado, sentarte en la mesa y tener todo a mano es una cosa muy importante a la hora de decidir, tomar decisiones, cambiar tratamientos, poner tratamientos, hacer peticiones, es una cosa muy importante y esa cosa te la da un sistema de la información. ¿Qué más supone? Pues supone para nosotros muchas veces más tiempo. El sistema no ahorra tiempo para el médico. El sistema le da quizá un poquito más carga de trabajo en cuanto a tiempo para el médico, pero yo creo que eso redunda en seguridad. El poder disponer de todas las radiografías de forma ordenada hace que las veas, y el que las veas hace que estés más atento con tu paciente, o la posibilidad de disponer de toda la analítica de 15 días de ingreso ordenada hace que lo consultes. Entonces, cuando te sientas frente a un paciente empleas más tiempo en la parte de consultas que el que empleabas antes, pero yo creo que eso es beneficioso para el paciente y para el paciente. En cuanto a la parte de la automatización, en cuanto a la captura de datos de los diferentes dispositivos, pues esa parte probablemente ahorre tiempo, porque antes y ahora en casi todas las UCIs de España, pues son las enfermeras cuando apuntan los datos de la tensión, la frecuencia cardíaca, los datos del respirador o de los diferentes dispositivos, pues se emplea un tiempo en apuntarlos. Ahora automáticamente se vuelcan desde los diferentes dispositivos sobre el sistema. En ese sentido sí ahorra tiempo. Y yo creo que podría decir que un sistema de gestión de la información, un software como PAISIS, yo creo que como si tuviese que ponerle un adjetivo sería seguridad. Seguridad en los tratamientos y en la evaluación de los pacientes. Creo que tenemos un sistema que tiene futuro y que todos los años va poniendo cosas nuevas y que por lo tanto lo tendremos actualizado al último momento en todo momento.